Desde la ciudad de Torreón, Coahuila, mi esposo y yo hoy estamos de vacaciones de nuestra iglesia y pues confiamos en que el Señor también está hoy en el miércoles de oración de la iglesia Siloé donde yo pastoreo. También el Señor está ya trabajando con la congregación. Me parece que lo que hemos escuchado, las peticiones que hemos hecho y el deseo de cada uno de nosotros, como es, me parece que es el énfasis del 2015 en Oreb, algo sobre la luz. Me parece que eso, hermanos, requiere fe. Cuando vamos a la dinámica de la vida cristiana, nos topamos y creemos firmemente que la naturaleza fundamental del cristianismo es el arte de lo imposible, fundamentado en Dios. Todo cristiano, todo creyente en Jesucristo es invitado a vivir en ese arte de lo imposible. Y hermanos, pues en las Escrituras encontramos la vida de un hombre, bueno, de muchos, pero particular de un hombre que es reconocido como el padre de la fe. ¿Recuerdan quién? Abraham. Y es un hombre que finalmente en su vida se condujo y se le reconoció por la fe que tenía. Quiero invitarles por favor a que busquen en la Biblia, en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, los versos 8 al 10. Hebreos, juntos vamos a hacer lectura de estos versículos. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10. Si usted tiene esta palabra ahí abierta, dígame amén para saber que la tiene. Amén. Vamos a leer esta palabra preciosa, hermanos, al unísono. Repito, Hebreos 11 del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta fe a la cual el Señor nos invita, que debemos de desarrollar todos los días en nuestra vida, es una fe, hermanos, que requiere que el ser luz la apliquemos en nuestra vida cotidiana. Me parece que cuando vamos a las Escrituras y encontramos el corazón de Dios, sabemos que lo que hay en el corazón de Dios es lo que Pablo escribe a Timoteo diciendo: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9: y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y sabe que para realizar esa preciosa obra se requiere fe. La clave es la fe. La iglesia Oreb en este año tiene grandes desafíos. Hermanos, requiere fe. Y dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Dios nos ha llamado a actuar y a vivir por fe. En ocasiones me parece que Dios no nos da los detalles, hermanos, pero Dios sí nos indica lo que tenemos que hacer y nuestra labor es obedecer al Señor. Me parece que antes de ir a Abraham, en este pasaje de la Escritura en Hebreos, encontramos a Noé. ¿Recuerdan a Noé? Y lo que Noé realizó en esa construcción del arca, hermanos, requirió fe. Y fe en muchas ocasiones representa un absurdo para la gente que no tiene la fe. Algo ilógico, ¿no? Pero dentro de la lógica de Dios, quien actúa totalmente en fe. Siempre el actuar por fe es ver más allá de las capacidades humanas, es ver a la manera de Dios. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos para el proyecto más grande de la historia que ha resonado aquí en la tierra, hermanos, el Señor escogió a 12 hombres para cambiar radicalmente, revolucionar su mundo. Pero hermanos, tuvo que hacerlo y ellos tuvieron que actuar por fe. Escuche, en muchas ocasiones me parece que Jesús no les dio los detalles de cómo iban a realizar la obra, pero sí les dijo lo que tenían que hacer. Y eso requiere fe. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, el Señor nos invita a actuar por fe. Y por ello quiero compartir con usted por lo menos 3 principios en torno a la vida de Abraham, de cómo debe estar dispuesta nuestra fe. Una fe, y puedo titular este sermón así: una fe dispuesta para lo imposible. ¿Qué es una fe dispuesta para lo imposible? Bueno, el primer consejo: una fe dispuesta para lo imposible tiene que ver con una fe dispuesta a la aventura. Dice la Escritura en el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde
iba. Me parece que la llamada de Dios implicaba algunas cosas, pero implicaba dejar la familia, dejar su lugar, su ocupación, obedecer al Señor. Eso requiere fe. Y hermanos, eso es una maravillosa aventura. Desde que he entregado mi vida a Jesús, es una aventura. El cristianismo es una aventura preciosa, como en el matrimonio, ¿verdad? También encontramos, el matrimonio es una aventura, pero el cristianismo sobrepasa aún la parte del matrimonio. Comúnmente a veces en las aventuras nos da miedo, ¿no?, a lo que pueda suceder. El actuar y vivir bajo la voluntad de Dios en ocasiones puede resultarnos con ciertos temores o miedos. Estaba yo recordando aquel pastor allá al sur de la India que estaba queriendo sembrar una congregación, y cuando propuso a su liderazgo el plan donde Dios quería llevarlos a sembrar una congregación, algunos hombres pues comenzaron normalmente a cuestionar y a preguntar cada paso cómo lo debían de hacer y qué es lo que debían de hacer. Y entonces el pastor le dijo: pues no lo sé, pero sé que Dios nos mueve a ese lugar. Y obviamente aquellos hombres tenían miedo de los cómos. ¿Recuerda usted cuando se presenta aquel ángel y le dice a María: María, vas a tener un hijo, le vas a llamar Jesús, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros? Y entonces recuerda las palabras de María en Lucas capítulo 1 versículo 34. María dijo al ángel: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Está escuchando usted la voz de María? ¿Cómo Dios? Dios le ha dicho el qué, tienes que, vas a tener un hijo y le vas a poner así, de este nombre. Pero María, ¿cómo? Pero me encanta más la respuesta del ángel cuando le dice: nada hay imposible para Dios. Versículo 37 de Lucas capítulo 1. En ocasiones los seres humanos y aún los cristianos solemos actuar en base al cómo. ¿Y cómo va a suceder esto? ¿Y cómo va a ser aquello? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y en qué tiempo? Cuando Dios nos dice: yo solamente te indico el qué, del cómo yo me encargo. Esa es la parte de la aventura. Me parece que Abraham, cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos para dirigirse hacia la tierra prometida y esta promesa que Dios le había dado de ser padre de multitudes, hermanos, Dios no le dijo a Abraham los cómo. A Dios no solamente le dijo a Abraham el qué. Y Abraham estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Si hemos de actuar con fe en nuestra vida cotidiana y desarrollar nuestros ministerios en la iglesia por fe, hermanos, tenemos que obedecer al Señor, a veces sin entender los cómo. No sé en la situación que usted se encuentra, pero quizás está preguntándole a Dios los cómo en este momento. Yo soy pastor de una congregación y a veces suelo preguntarle a Dios: ¿y cómo, Dios? ¿Cómo? Dime cómo. Y Dios me suele responder: nada hay imposible para mí. Cuando vemos la vida de Pedro caminando sobre las aguas, hermanos, me parece que el apóstol Pedro comienza a hundirse porque comenzó a pensar en los cómo. El Señor le había dicho: ven, ¿el qué? Ven, camina, desciende. Pero Pedro comenzó a pensar en los cómo. ¿Cómo es posible que esté caminando sobre esto? ¿Cómo es posible que esté en esta situación y haciendo algo imposible? ¿Cómo? Y comenzó a hundirse. Siempre que una iglesia cristiana, un ministerio o un creyente se enfoca más en los cómo que en el qué, entonces, hermanos, está destinado a sufrir las más grandes tristezas. Recuerde, Dios es el encargado de los cómo. Entonces, si hemos de tener una fe para lo que Dios quiere realizar a través de nuestras iglesias y nuestra vida cotidiana, hemos de tener entonces una fe, hermanos, dispuesta a la aventura, como la de Abraham. Pero también, segundo principio o consejo, debemos de tener una fe que está dispuesta a la paciencia. Y dice la escritura ahí en el versículo 9 lo siguiente: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Imagínese, Dios le da una promesa a Abraham, pero todavía no se cumple la promesa. Llega a la tierra prometida a Abraham, pero todavía no la puede poseer Abraham. Aún dice la escritura aquí en la carta a los Hebreos que Abraham habitó la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con sus hijos, con Isaac y luego con Jacob, como Isaac y Jacob, coherederos de esa misma promesa, habitando en tiendas Abraham.
¿Por qué sucede esta situación? Bueno, me parece que Dios estaba trabajando en la vida de Abraham y le estaba enseñando a tener una fe dispuesta a la paciencia. Cuando llegó a la tierra prometida, el Señor todavía estaba forjando en él la paciencia. Me parece que en el momento de emprender proyectos o realizar cosas, como lo expresaba ahorita una hermana, ¿no?, de un negocio, estamos muy contentos en la decisión que hemos tomado. Hay entusiasmo. Y cuando llegamos al final, y todo salió bien, pues hay glorificación, hay deseo, hay Señor gracias, hay gratitud. Pero siempre, hermanos, los estudiosos dicen que entre la decisión de emprender algo y la terminación, en ese ínter muere en ocasiones la visión. Si no se alimenta y no madura la visión adecuadamente, muere. En el ínter de empezar y de poder llegar al deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, o la visión que Dios ha dado a nuestra vida a través de su palabra y diferentes circunstancias la ha confirmado, en ese proceso, hermanos, en ese ínter, si no hemos madurado la visión de Dios, el deseo de Dios, puede morir. Cuando un bebé nace prematuramente, lo llevan a una incubadora porque se considera un bebé débil. No ha cumplido todo ese periodo de gestación y entonces se considera débil. La misma manera, cuando hay una fe que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, es una fe que tiene que madurar. Si lo aventamos luego, sin no tener una fe madura en la paciencia que Dios ha diseñado para nuestras vidas, hermanos, entonces puede ser un caos. Y en ese ínter entre iniciar y terminar, hay tantas cosas, hay tantas motivaciones que se derrumban, hay tantas esperanzas, hermanos, que se van por sin ningún lado si no hemos tenido la madurez en una visión que requiere paciencia. No sé si a usted le encantan las películas, pero tengo 2 hermanos en la ciudad de Torreón que son fan de Star Wars, de toda esa serie, y también sé que mi hermano Isaac lo es. Tengo mi hermano mayor, me lleva 10 años y colecciona todas las naves, todos los monos, películas. De hecho, el día de su boda querían que le tocaran la música esta de Star Wars. Y de hecho, el pequeño de ellos, llamado David, cuando estaba en el kinder, le preguntaron: hijo, ¿y cuál es tu nombre? Y él respondió: yo me llamo Darth Vader. Son 2 hermanos que son totalmente fan. Supieron que venía al DF y que puedo tener acceso a comprar ciertas cosas, y algunos de ellos hasta me encargan: oye, si ves esto, te lo encargo, por favor. Y sé que si estuvieran en este momento, ellos serían los primeros en decir amén con la ilustración que quiero mencionar, porque en la película del episodio 5 del Imperio Contraataca, hay una escena donde Luke Skywalker está siendo entrenado por Yoda. ¿Usted la recuerda? Está siendo entrenado como Jedi, caballero Jedi. Pero Luke recibe una visión de algo que va a suceder. Y entonces impacientemente, gracias mi hermano, impacientemente le dice a Yoda: me tengo que ir, tengo que ayudarlos. Y si usted recuerda la película, la historia nos dice que Yoda le dice a Luke: está bien, ya ven cómo hablaba con maestro Yoda, Jedi, ¿no? Y le dice: está bien, puedes ir y quizás puedas ayudar a tus amigos, pero si tú te vas, terminará siendo una catástrofe. Tú, Luke, no estás listo para la misión. Necesitas todavía cumplir el entrenamiento como caballero Jedi. La historia la saben, ¿en qué termina? Vemos a Han Solo, ¿no? Ahí totalmente como en hielo o en piedra, algo así. Y luego vemos a Luke Skywalker en esa escena muy famosa que todos hemos escuchado. Si no somos fan de Star Wars, la hemos escuchado: Luke, yo soy tu padre, ¿no? Hablando de este personaje. Y finalmente Luke termina en el vacío. ¿Qué quiere decir, hermanos, esta parte? Quiere decir que Luke no estuvo dispuesto a tener la paciencia. ¿Sabe algo? Dios estaba diseñando todavía a Abraham para tener paciencia para lo que había Dios prometido para él. Alguien una vez preguntaba: pastor, ¿por qué Abraham? Se le antojó, está deliciosa. ¿Por qué Abraham? Dios le dio una promesa a Abraham que sería padre de multitudes. Pero ¿por qué tardó 25 años en cumplirse esa promesa? Y la respuesta sigue siendo a lo mismo. Dios estaba forjando en Abraham el carácter adecuado para ser padre de multitudes. Dios estaba enseñando a Abraham para tener una paciencia en la aventura de la fe.
La visión y la misión del Señor, hermanos, implica paciencia. Me encanta cuando Pablo escribe a la carta a los Efesios en el 2 capítulo, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que saben de idiomas y todo eso dicen que la palabra hechura quiere decir poema. Entonces quiere decir que los que hemos sido creados en Cristo Jesús, hemos sido rescatados por su sangre preciosa, perdonados, reconciliados con Él. El Señor nos ha creado como un poema que cumple un propósito maravilloso. Y eso quiere decir entonces que Dios tiene una visión, que Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí. Cuando estudiaba en Lomas Verdes, en el seminario de Lomas Verdes, tenía un profesor alto, un gringo alto, y ya saben las dimensiones más o menos cuando hago esto. Y ese profesor se llamaba Russell Harrington. Él nos daba la materia de adoración. Pero hubo algo que, no recuerdo lo que dijo toda la materia, pero nada más recuerdo esa frase. Pero la frase que él nos dijo lo siguiente: y hablaba así bien fuerte, ¿no? Ustedes son la gloria de Dios. Y cuando él decía esto pensaba, es cierto, soy la gloria de Dios. Y si usted ve a alguien ahí caminando, algún creyente, es la gloria de Dios. Y cuando pienso en esto, hermanos, que Dios nos ha diseñado como un poema suyo en Cristo Jesús para manifestar y ser la gloria de Dios a las naciones, entonces, hermanos, requiere esta fe dispuesta para tener una paciencia donde Dios marca las pautas a seguir. Es cierto, Dios no le dijo a Abraham los cómo, pero Dios sí enseñó a Abraham cada paso, cada pauta a seguir en el llamado que le había hecho. Y en ese ínter Abraham tuvo que aprender a ser paciente. Dios te está enseñando hoy a ser paciente. Quizás no se ha cumplido lo que tú estás anhelando, lo que Dios ha puesto en tu corazón, la visión que Dios ha dado, pero Dios sí te está enseñando a ser paciente. Tercer consejo: si hemos de tener una fe, hermanos, dispuesta para desarrollar el arte de lo imposible, entonces tiene que ser también una fe dispuesta a mirar más allá. Tercer consejo: una fe dispuesta a mirar más allá. Dice la Escritura en el versículo 10 lo siguiente: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hace Abraham? Visión, mirar más allá. Hermanos, me parece que ese hombre se apasionó por lo que Dios le había dicho. No lo entendía a cabalidad lo que iba a suceder, pero había una pasión en su corazón de que lo que Dios le había dicho, algo iba a suceder. No el cómo, no sabía cómo, pero iba a suceder. Abraham, ¿ves las estrellas del cielo? Sí, así será tu descendencia. Abraham, ¿ves la arena del mar? Así será tu descendencia. Un hombre que se apasionó por lo que venía, por lo que iba a suceder. Eso es mirar más allá. Eso es tener una fe dispuesta a mirar más allá. En el año de 1903, aquellos hermanos Wright, el 17 de diciembre, fueron aquellos primeros que tuvieron la oportunidad de volar durante 12 segundos, sostenerse sobre la tierra a una altura de 36 metros, dice la historia. De eso fue el punto clave para la aviación que hoy en día nosotros, hermanos, tenemos en la actualidad. Pero usted sabe cómo ellos llegaron a esa visión. La historia nos dice, y lo relatan así: dicen ellos que un día estaban jugando en casa y el papá llegó con un objeto. Ellos no sabían que era un avión, todavía no existía nada de eso. Llegó con un objeto que era un juguete y lo aventó al aire. Y dice uno de ellos en la descripción que desarrolla de esta visión, dice: no sabíamos lo que iba a suceder, esperábamos que cayera el objeto quizás, pero resulta que el objeto salió por una ventana de la puerta, no cayó, y todavía hacia afuera se elevó un tiempo y luego cayó. Dice: desde ahí mi hermano y yo supimos que no solamente teníamos la posibilidad de volar, sino entendimos que debíamos volar. Eso es mirar más allá. Hermanos, los cristianos no solamente tenemos la posibilidad de emprender grandes cosas en el Señor, tenemos, hermanos, la obligación de emprender grandes cosas en el Señor.
Como iglesias tenemos, hermanos, y debemos emprender grandes cosas en el Señor. Si somos el producto de la hechura de Dios, entonces el llamado es mirar más allá. Abraham pudo ver más allá y pudo contemplar el plan de Dios que tenía para su familia y para lo que Dios había trazado para su descendencia. ¿Recuerdan ustedes aquel gran predicador llamado Juan Wesley, que era un hombre que siempre se reconoció por predicar en los más grandes avivamientos, organizar esos y dirigir de ser la punta principal en los grandes avivamientos? Resulta que un hombre un día se le acercó todo preocupado por los afanes de su vida, y cuando se acerca este hombre preocupado, le comenzó a contar todos los problemas que tenía Juan Wesley. Dice la historia que aquellos dos iban caminando por la calle y de repente Juan Wesley le dijo: mire, espere, detenga, no le voy a responder, pero ¿puede observar usted aquella vaca que mira por encima del muro de la piedra? Y aquel hombre tan turbado dijo: no, ¿cuál vaca? No me interesa mi problema, respóndame. Y entonces aquel hombre predicador, Juan Wesley, le dijo lo siguiente: es importante que mire esa vaca. Y volteó y vio aquella vaca que se asomaba por encima del muro. Juan Wesley le pregunta: ¿entiende lo que está viendo ahí? El hombre dice: pues no me interesa, tengo tantos problemas. Pues mire, quiero decirle lo siguiente: esa vaca, ¿sabe por qué mira por encima del muro? El hombre respondió: pues no lo sé. Estaba perturbado aquel hombre. Juan le contesta y le dice: se lo diré, esa vaca mira por encima del muro porque no puede ver a través de él. Hermanos, eso es mirar más allá. Quizás haya muros en tu vida. Como iglesias enfrentamos muros muy difíciles, pero creo que tenemos que levantarnos un poco más y mirar por encima de los muros. Eso es fe, es mirar más allá, una fe dispuesta a mirar allá, más allá. Las misiones y las visiones de Dios en el corazón, en el alma del creyente, hermanos, tiene que ver con aquellos que están entendiendo que Dios quiere producir algo que va más allá. Algo que les lleva a una situación de no estar conformes como están las cosas. Y comienza Dios a trabajar en sus corazones y a decir: hay algo más allá. Hay algo más allá que he diseñado para cada uno de nosotros. Me parece que es la parte del corazón de aquel hombre, aquel gran dirigente que muchos libros de liderazgo escriben sobre él, llamado Nehemías. Un hombre, hermanos, que miró más allá. No sabía cómo lo iba a realizar, pero estaba mirando más allá. He tenido algunos días en los cuales no he podido conciliar el sueño por algo que Dios ha estado poniendo fuertemente en el corazón pastoral que tenemos en Siloé. Y vamos y Dios nos despierta, y en ocasiones el niño está llorando en la madrugada y entiendo que es Dios quien está tratando de decirnos algo. Y vamos a su palabra. En aquellas madrugadas he ido a la palabra, he buscado, y Dios ha estado respondiendo algo muy latente. Hermano, ¿hay algo que te quita el sueño, que Dios ha puesto en tu corazón y te lo quita una y otra vez? Y no te sientes conforme de no actuar, sino que tienes que hacer algo. Bueno, esa es la invitación de Dios, a mirar más allá. El plan y deseo de Dios es que podamos tener una fe, hermanos, que mira cada día más allá. Por eso podemos decir que debemos, para vivir en el arte de lo imposible, uno, tener una fe que está dispuesta a la aventura. Pero también podemos decir que debemos de tener, al igual que Abraham, una fe dispuesta a la paciencia. Y al igual que Abraham, tener una fe, hermanos, dispuesta a mirar más allá. Oreb necesita ser una iglesia a la aventura. Oreb necesita ser una iglesia a la paciencia. Y Oreb, y lo están haciendo, necesita ser una iglesia que mira más allá. Estamos mirando más allá. Si hemos de caminar con el Señor, hemos de vivir en esta parte de la fe. Hermano, no te quedes atrás. Únete a la comunidad de fe de Oreb y caminen juntos hacia lo que Dios está llamando a hacer. No te quedes allá. Únete a tu iglesia, a tu comunidad de fe, y camina cada día en Él. Estaba yo recordando la otra vez una fábula de Esopo,
Y esta fábula de Esopo me gustó mucho porque refleja, hermanos, tal vez parezca algo chusco lo que voy a decir, pero refleja claramente la necesidad que tenemos que tomar decisiones al respecto en nuestra fe, en nuestro trabajo en la iglesia, en nuestra dinámica de vida cotidiana. Resulta que una vez los animales de la selva estaban organizando una gran fiesta y estaba por ahí el león un poco preocupado por algunas situaciones que se habían presentado durante la fiesta. Resulta que se había acabado la botana y los refrescos y entonces estaban preguntándose, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿A quién enviamos? ¿No? Y por ahí el león comenzó a cuestionar a todos a ver quién está dispuesto, y hubo un animal dispuesto, dijo yo, y voltearon a verlos, la tortuga fue el único dispuesto. Está bien, dijo el león, mandemos a la tortuga, que al cabo está aquí a la vuelta a la tienda, ¿no? Y lo mandaron a la tortuga por las frituras y por los refrescos y lo que se había acabado. Hermanos, pasaron 3 horas, 4 horas, pasaron 6 horas, los animales comenzaron a desesperarse, algo de haber pasado. Y empezaron a decirle al león, ya ven, sabíamos, rey de la selva, sabíamos que no debíamos de haber enviado a la tortuga. Y en eso se escucha que se da un portazo en el reino, ¿no? Ahí en la puerta, en el palacio donde estaban, se da un portazo. Y dice la tortuga lo siguiente: si siguen hablando de mí mal, ya no voy a ir. Sabemos, hermanos, y claro, parece chusco, pero es una realidad. En ocasiones, hermanos, no actuamos a lo que Dios, de manera pronta, a lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿A qué te está llamando Dios en tu fe? ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tienes que realizar el día de hoy? Abraham lo hizo. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, gracias te damos por el privilegio tan grande, mi Dios, que tú nos das de poder ir a tu palabra. Señor, conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y el desafío tuyo sigue siendo a tener una fe, Señor, dispuesta a esta aventura. Padre, nadie de las personas en este mundo que hayan hecho algo que realmente haya valido la pena en este mundo y hayan dejado un legado, no han sido personas que no estuvieron dispuestas a la aventura. Todos ellos estuvieron dispuestos a la aventura. Y qué mejor, Dios, cuando en tu palabra encontramos hombres, y en la actualidad hombres y mujeres que te sirven, que te siguen, que han estado dispuestos a la aventura, Dios, porque creen en lo que tú has llamado a hacer. A veces sin saber los cómo, Dios, pero sí entender el qué. Padre, gracias también porque tu llamado a través de tu palabra, al igual que Abraham, Señor, nos invitas en algunas ocasiones a madurar la visión que nos has encomendado. Y quizás quisiéramos las respuestas prontamente, Señor, pero aún a pesar de ello tú nos sigues llamando a ser pacientes, Señor, y a madurar la visión. Padre, gracias también porque tu llamado, al igual que Abraham, implica mirar más allá. Conoces a este grupo de hermanos y conoces a cada uno, Señor, desde su parte individual en su vida cristiana como en su parte colectiva como comunidad de fe, Señor, y sabes, Señor, el deseo que cada uno de ellos tú has puesto en la visión de ellos, Señor, de trabajar, pero requiere, Señor, mirar más allá. Las iglesias, los creyentes, debemos ser personas que por naturaleza, Señor, miramos más allá. Y cuando vemos la cruz del Calvario, nos damos cuenta, Señor, que tú ahí en la cruz mirabas más allá. Nos miraste a nosotros, me miraste a mí. Ahí, Dios, muriendo, nos miraste a nosotros, miraste más allá. Y la dinámica del cristiano en la vida cotidiana es mirar más allá. Padre, aquí están tus hijos, aquí está tu iglesia. Bendícela, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de oración. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.